La siguiente entrevista, como esto es la televisión, evidentemente está para verla y para que ustedes la vean, pero también para que se preste buena atención al oído. Vamos a entrevistar a Anselmo Herrero, actor de doblaje, que está por aquí ya sentado en nuestro plato con nosotros. Hola Anselmo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés, buenas noches, encantado. Tan importante es ver como escuchar, ¿eh? Sí. Y además, yo es algo en lo que cada vez creo más en mi misma profesión. Se lo digo a mis alumnos y a veces dicen, pero bueno, este qué cosas más raras dice. Bueno, luego hablamos del... Hay que escuchar más de lo sí. que... Luego hablamos del poder de la palabra y de cómo entonar esa palabra, pero hoy te hemos invitado, y en concreto podríamos haber tenido muchos motivos, o hablar de doblaje en general y de la voz, pero hoy te hemos invitado porque resulta que eres finalista a un premio dentro de los premios nacionales de doblaje, al premio El Público concretamente. Sí, que bueno, es uno de los premios que más valoran en la organización, pero que, vamos, que estamos un poco sorprendidos en el entorno y en la familia, como se dice, porque son unos premios muy importantes a nivel de España y, bueno, cualquier persona puede ser candidata y, bueno, fíjate, empezamos un poco de bromas, a mí me presentaron mis hijos en casa, venga, ¿por qué no? Porque el año pasado me presentó alguna alumna, pero yo me enteré cuando los premios ya habían pasado. Entonces, pero bueno, había como 140 candidatos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ya está, pues lo hacemos, se lo comunicamos a nuestros contactos, y de ahí elegían 12. Joder, resulta que estaba entre los 12 finalistas. O sea, este año dices. Este año, sí. Claro, de 140 de a 12 es mucho filtro, ¿eh? Sí, porque además yo cuando... Al de días me puse a supervisar la lista, ¿no? Y empecé a ver nombres y digo, pero bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Porque estaban muchísimos, la mayoría de los mejores profesionales del doblaje, ¿no? Pero bueno, lo habíamos compartido con todos los contactos y a veces pues entiendo que tener muchos contactos por el trabajo ha servido. No es por subestimarte, Anselmo, pero otros actores tendrán también su agenda para difundirlo, porque además... Sí, supongo que sí. La final, la final quiero decir, se puede votar, esto es el premio del público, por lo tanto votamos el público y se puede votar todavía hasta el sábado. Sí, porque ha habido 3 votaciones, se está haciendo un poco largo, ¿eh? Y ya me dirán... Sí, porque uno pone todos los esfuerzos en el primer filtro, ¿no? Incluida tú que te tengo en los contactos, y dirá, pero bueno, qué pesado este Anselmo, no manda más que votaciones. Sí, porque primero fue un primer filtro para elegir a 12 y luego hay una segunda votación de una semana así para elegir a 4. Y ahí también pasamos el filtro, que ahí es ya donde nos hemos empezado a asustar. Pero como que estamos entre los 4 finalistas... ¿Y cómo son los otros 3 contrincantes? Los otros 3 a los que te enfrentas. Los habrás escuchado, ¿no? Pues si te soy sincero, he visto solamente un poquito, no he querido saber mucho más de ellos. Me consta, porque además me ha informado mi hijo y tal, que lo ha mirado. Hombre, son personas... Quizás no son voces que doblan a actores muy top, pero sí son los 3 personas que... con una larga trayectoria en el doblaje y haciendo cosas también muy conocidas a veces en la animación, en la publicidad, en los videojuegos, que a veces, sobre todo para aquellas personas que son muy seguidoras del doblaje, son personas más conocidas. Pero a veces, desde fuera, a lo mejor tenemos la gente una concepción o un concepto del mundo del doblaje que no se ajusta a la realidad, ¿no? Porque todos pensamos en el doblaje en series o películas. ¿Quién dobla a...? Quien sea, Brad Pitt o, bueno, ahora ya actores más jóvenes, que Brad Pitt también va cumpliendo años. Pensamos mucho en eso, en series y en películas, pero claro, el mundo del doblaje también tiene un marco muy amplio en publicidad, dibujos animados, en videojuegos, en todas esas cosas, ¿no? Alguien dobla también iba a decir a Pocoyo, igual Pocoyo ni habla. No me acuerdo ahora. Pues es que yo como no tengo niños a mi no alrededor, sé pero si bueno, alguien dobla a Dora la Exploradora. Claro, y a todos esos personajes del mundo de la animación y el mundo de la publicidad, que eso también es un campo muy amplio, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo, sin conocer, fíjate, yo trabajo, ¿no? Soy de Cantabria y trabajo en Vizcaya. Y por lo que yo conozco del mundo en general del doblaje, yo creo que la publicidad potente, la buena publicidad, es bastante resumida en no
no muchas voces. Que Tiene, creo que tiene son, sus voces y tira de ahí. yo creo, por lo que oímos todos, son las voces más reconocidas, ¿no? Y puedes escuchar la misma voz en 10 o 15 anuncios. Sí. Luego la animación, es cierto que es un tema en el que, por ejemplo, me incluyo, trabajamos muchos, ¿no? Y además es un mundo que es muy agradecido, porque es más fácil que alguien, incluso a los que no estamos en Madrid y Barcelona, nos reconozcan porque hemos hecho muchas series de animación que son conocidas por muchas generaciones diferentes y te reconocen más que eso por una película que, como tú decías, además de... Yo le suelo decir a mis alumnos de la escuela, fijaos, el cine de estreno, que vamos al cine, o las series potentes, como yo qué sé, Juego de Tronos o la que queramos, no sé qué volumen ocupará, pero es un volumen muy pequeño del mundo audiovisual. Luego el 80% más son películas y series de televisión, Sí. que ahí es donde entramos la gran mayoría de actrices y de actores de doblaje, ¿no? Pero claro, yo a veces pienso, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú a quién has doblado? Siempre hay gente que espera que le digas... O sea, necesitamos que digas yo a Robert De Niro, ¿no? Claro, o a Brad Pitt, o a Tom Cruise, a quien sea. Digo, no, yo he doblado cientos y cientos de cosas, pero no a ninguno de esos, ¿no? Pero claro, pero son miles de trabajos los que hacemos el resto de los profesionales, ¿no? El doblaje de animación, que te he oído en más de una ocasión hablar de él, ¿no es un mundo más complicado? Porque yo mi sensación, yo no sigo mucho la animación, quiero decir, no es mi campo, yo no soy mucho de cosas de animación. Pero tengo la sensación de que normalmente no son personajes que se parezcan a las personas en la realidad, que sí, son personajes del mundo de los dibujos animados. Entonces, sus voces son también un poco de dibujo animado, ¿no? Sí. O sea, sí, ¿tú grabas sí. con tu voz de Anselmo a un personaje de dibujos animados? No. Normalmente no, salvo... Pero fíjate, yo en los últimos tiempos hice una serie que durante años ha sido bastante conocida por los niños, San el Bombero. Sí. Bueno. Hasta yo conozco esa serie. Si la conoces, pues en San el Bombero tuve la suerte de hacer de San el Bombero. Entonces, es un personaje que se parece, en la que yo pongo la voz bastante parecida a tu bastante voz. parecida a la mía. Siempre haces una interpretación, con lo cual la cambias un poco, pero al ser un personaje real y además el protagonista de la serie, que además es una serie muy educativa, que da consejos a los niños, no falseaba la voz para nada. Sin embargo, luego hemos hecho decenas de ellas, la mayoría de los dibujos y algunas muy conocidas, sí, porque el dibujo animado te lo pide. Claro, hombre. Y te lo agradece, ¿no? Yo he No es puesto lo mismo muchas San el voces. Bombero que un personaje de la Patrulla Canina, ¿no? Claro. O fíjate, yo, hablando de series, nosotros seguimos haciendo dos series de las más míticas en España, que la gente cuando se entera dice, ahí va, como son Shin-Chan y Doraemon. Yo en esas dos series no tengo ningún papel protagonista, tengo secundarios, y luego tengo un personaje en el que salgo desde el principio. Pero secundarios varios, como en la vida de Brian, que son 6 voces haciendo 25 personajes. Sí, porque un día te toca el policía, el tendero, el padre de no sé quién, el ladrón de la calle. Pero bueno, en las dos series tengo un personaje que incluso a la gente, cuando habla conmigo, le hace mucha ilusión, que son desde que comenzaron las voces en off, que no deja de ser un personaje, ¿no? Claro. Cuando dicen las voces, salen los rótulos en japonés y hay una voz que dice, una semana después, y esas cosas, Parque de Kasukabe, esas cosas así. Pero son muy agradecidas porque las conoce. Fíjate, Shin-Chan y Doraemon, llevamos 20 y tantos años con ellas. Yo juraría que... 1000 y pico, en una 1000 y pico capítulos, 1100 y pico, y en la otra unos 900. Eso te iba a decir, Shin-Chan nos acompaña desde que empezó Neox. Ya no me acuerdo cuando empezaron las teles privadas a sacar sus otras teles. Yo juraría, o sus otros fíjate, canales. que empezamos Shin-Chan en Antena 3. Puede a ser. las 8 o las 9 de la mañana, que nosotros nos quedábamos asustados doblando y decíamos, ¿pero esto lo ven los niños? Sí. ¿Qué niño va a ver dibujos a las 8 de la mañana? Pues muchos. Y falsear la voz o hacer una voz de un personaje de dibujos animados, ¿castiga la voz o a eso también se aprende? ¿A eso enseñáis en las escuelas de doblaje? Bueno, sí, tienes que aprender. Claro. Tienes que aprender a buscar registros. Es un proceso de investigación personal. Cada uno tiene que jugar, pues como cuando jugamos a hacer imitaciones, ¿no?
y simplemente teniendo en cuenta reglas muy básicas, como que busques una voz en la que no te hagas daño y que te resulte fácil reconocerla y volver a ella de un día a otro o de un día a una semana o un mes después, ¿no? Al final yo creo que cuando trabajamos todos tenemos, vas aprendiendo como recursos, pues hay un recurso que es la voz grave, pero teniendo cuidado de no tirar de las cuerdas vocales, las voces nasales, ¿no? Empiezas a jugar con las voces nasales y ahí tienes, todos tenemos varios registros, ¿no? Pero yo si hago eso, y esto enlaza con la siguiente pregunta, yo si hago esa voz nasal, me destrozaría las cuerdas vocales en 20 minutos, creo. Entonces, para el doblaje, ¿qué es mejor? ¿Una voz que tenga mucha potencia o una voz que tenga mucho rango de actuación? Yo creo que es más interesante que sea muy versátil. Que pueda hacer un poco de todo, ¿no? Claro. Como esos cantantes que pueden cantar un poco de todo, lo mismo una canción pop que una canción rock, creo que, sí. que un villancico. Yo escucho todo lo que puedo, películas, series, y hombre, yo creo que las voces graves siguen teniendo una importancia, ¿no? Porque se siguen escuchando muchísimo. Sin embargo, en los últimos tiempos uno empieza a escuchar cada vez las voces más jóvenes que se van incorporando y yo creo que no se le da tanta prioridad a eso. Yo creo que la voz lo que gana es que sea limpia, por supuesto, que sea atractiva, también es cierto, las voces jóvenes atractivas, que tengan una sonoridad muy bonita y sobre todo creo que sean muy versátiles. Creo que es lo que se pide. A veces se le da mucha importancia a la gravedad de la voz, pero al final la voz lo que tiene que tener es empatía, tiene que transmitir matices, ¿no? Y eso es lo que te da, eso es lo que yo creo que en este oficio te da trabajo, porque al final cuando te dedicas al doblaje tienes que hacer muchos personajes diferentes y en muchas situaciones diferentes. Yo les suelo explicar a los alumnos que la clave son los matices, el matiz que seas capaz de, no lo sé, puedes decir te quiero en una película, pero lo puedes decir de 20 maneras diferentes. Y ahí es donde está tu valor como actor, en que tengas esa versatilidad. Porque ser actor de doblaje conlleva dos cosas muy importantes, y es tener una voz buena, una buena dicción y saberla utilizar, pero también ser un buen actor. Claro. Sí, es... quiero decir, un actor de doblaje tiene que ser un actor. Sí, por supuesto, y es la primera, yo creo que es la primera razón. Y luego tendrás que aprender a cuidar tu voz, tendrás que aprender a leer en voz alta muy bien y saber entonar y saber utilizarlo todo y cuidar la voz, pero tienes que actuar en... Y fíjate, la animación, yo en la escuela también la suelo utilizar como preámbulo a la parte de las películas y las series, porque te dan mucha libertad de actuación. Porque rompes un poco esa vergüencilla que a veces nos impide hacer otras cosas bien. Yo soy de las que piensa que claro. Cuando la gente dice, yo es que no sabría leer una poesía, siempre pienso, porque tienes vergüenza, porque claro. A todos nos da un poco de vergüenza declamar. Claro, claro. Y porque tenemos algunos tópicos grabados. Claro, la poesía hay que recitarla así o así. No, lo que hay que no. Claro, efectivamente, o no. Lo que hay que hacer siempre con las cosas es sentirlas. Un actor, pero un actor como en muchas otras profesiones. Te tiene que gustar lo que haces y luego, si este es mi papel, yo me tengo que meter en mi papel. No nos diferenciamos mucho. Yo suelo decir que igual que otras profesiones, como la tuya, por ejemplo, a lo que nos dedicamos es a contar historias. Sí. De una u otra manera. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos en nuestro papel y contar las historias de la mejor manera posible. El doblaje tiene una peculiaridad y es que cada día estás haciendo cosas diferentes y a veces en el mismo día 2 o 3 papeles diferentes. Entonces tienes que tener esa capacidad de transformación. Ya está, dejas todo fuera de la sala y ahora me transformo en lo que sea. Y puede ser un dibujo animado o puede ser. Pero claro, ese personaje que estás haciendo en una película, lo mismo se ríe, pero es que estás en una escena de un drama que se te ha muerto alguien, pero a la escena siguiente estás en un bar tomando una cerveza con el otro personaje. Sí, sin solución de continuidad, además. Pero de una escena a otra, de un taque a otro que decimos. Entonces tenemos que tener esa capacidad de transformación inmediata. Pero eso, la animación, los dibujos animados, te dan muchos registros, porque descubres muchos registros que te dirías, no sería
No pensaba que sería capaz de hacer todo esto. O sea, la animación te curte. Sí, totalmente. Yo creo en ella. Nosotros, en las empresas en las que yo he trabajado, y ya, fíjate, ya voy a hacer 35 años, hemos hecho decenas y decenas de series de dibujos animados. Bueno, además a veces los dibujos no son tan fáciles, porque los dibujos animados, por ejemplo, tienen mucho ad-lib, mucho grito, mucho ruido, los muñequitos o los animalitos están haciendo todo tipo de ruidos. Entonces ahí tienes que jugar con... Los dibujos animados son muy rápidos. Son muy rápidos y muy estresantes muchas veces, no te digo los japoneses que hemos hecho, como Shin-chan, por ejemplo. Entonces es un reto, porque también tienes que sincronizar. Cada grito que peguen lo tienes que sincronizar exactamente con la boca de los dibujos. Entonces te curte de cara luego a las películas. Antes decías las voces graves en su momento han tenido mucha importancia en el mundo del doblaje en este país. Ahora quizás se lleven un poco más las voces jóvenes. La belleza en la voz es como la belleza en lo físico, que también va por épocas o por etapas. Yo, por ejemplo, siempre digo de mí misma, a mí me chifla y me apasiona el doblaje de los años 50 o así, el doblaje de Lo que el viento se llevó, el de La tierra roja de Tara. Bueno, a mí me gusta mucho. Ahí no hay voces graves, ¿no? Son voces muy diferentes a las que hemos oído luego en los 90 y en los 2000 y en los 80. Claro. Pero ahí había un doblaje, una mezcla ahí de la... Era muy teatral todo. Sí, muy muy sobreactuado. Muy sobreactuado en algunos momentos, ¿no? Y entiendo que gente que venía del teatro y tal, luego ahí se mezclaba, yo creo que además hemos visto mucho cine de eso que también está doblado un poco ahí medio en latino, medio no sé qué, porque lo vendían a otros países. Sí, hombre, los que tenemos igual un poquito de edad, yo tengo más que tú, tenemos una cierta añoranza porque resulta curioso ese doblaje, ¿no? Anselmo, bueno, tú tienes escuela de doblaje en Santander, en Castro Urdiales y en Carteses, ¿no? Y en Cartes, otro sitio. Y en verano sueles estar aquí en Laredo, sí. Que me comentabas fuera de cámara que te funciona muy bien aquí, que en verano la gente aquí se anima a currarse un curso de doblaje. Es un éxito seguro. Cuando el resto estamos pensando solo en poder ir a la playa en un ratillo que tengamos libre. Es un éxito seguro. Todos los años formamos un par de grupos de trabajo, cursos intensivos de una semana, un grupo por la mañana, otro por la tarde. Y es cierto, yo creo que ya ha sido el 8º verano y con una demanda, sí. Y además compruebo que hay un porcentaje de personas que son de Laredo, del entorno, pero la inmensa mayoría son personas que vienen de todas las comunidades que vienen a veranear. Bastantes personas del País Vasco, pero que llegan a Laredo y que buscan algo para hacer además de la playa y de otras cosas. Claro, vienen a la Casa de Cultura, pillan el programa a ver qué hay este año y dicen, un curso de doblaje, te llaman y sí, hay una demanda. Yo creo que hay una tradición en Laredo que se nota mucho, una tradición cultural de organizar muchas cosas. Sí. La Casa de Cultura está en el centro y tiene como un imán. Todos los días pasan decenas y decenas de personas a interesarse por todo lo que hay y es un éxito. Todas las programaciones que hay en Laredo son un éxito y yo creo que es de valorar y de reconocer. Sí que lo es. Hasta el sábado tenemos oportunidad de votar. De votar al premio del público. Buscamos Premio Nacional de Doblaje en la categoría Premio del Público y ahí vemos a Anselmo Herrero. Y si no, que investiguen en mis redes sociales. Eso es. En WhatsApp, en Facebook, enlace, ¿no? En Instagram, ahí está el enlace. Y ahí tienen la opción de votar. Estoy un pelín, estoy contento. Además, si me lo permites, quiero dar las gracias, ¿no? Porque, por supuesto. Porque decenas de personas, te comentaba, ¿no? Fuera de micro, que después de tantos años, y fíjate, 25 años de cuentacuentos, presentador de eventos, ya va a hacer 13 años con la escuela. Entonces, si coges mi teléfono, es lo que te decía, hay cientos y cientos de contactos. Y yo se lo he ido pasando a todo el mundo, pero no me esperaba, sinceramente, que tantas personas, oye, Anselmo, qué bien, enhorabuena, te he votado, no sé qué. Bueno, pero te hemos votado toda la familia, que es lo que se puede, ¿no? Lógicamente. Y entonces ahí estamos, en casa, estamos muy contentos, ¿no? Por el resultado. Estoy un poco, a medida que se va acercando la fecha, estoy hasta un poquito asustado, porque, como te decía, se reúnen las mejores voces de España, tanto masculinas como femeninas. Entonces, algunos nos sentimos como
como un poco pequeñitos dentro de tanta estrella, ¿no? Es como... un poco de provincias yendo a la capital. Yo con perdón, que algunas veces algunos oyentes me entenderán, yo digo, es como si juegas al fútbol, es como si juegas en el Athletic o en el Racing de Santander, que cuidado, que menudo nivel, ¿no? Que puede llegar incluso hasta la Champions, como el Athletic este año, pero juegas contra el Barcelona y el Real Madrid, entonces hay mucho nivel. Yo tengo mucha ilusión de conocer que a la mayoría no los conozco, porque les admiro, me gusta mucho el cine, las series, y admiro, cuando oigo una voz, les digo, joder, pero fíjate qué difícil es y qué bonito les queda, ¿no? Entonces, me hace mucha ilusión verles, pero por otro lado me asusta estar ahí, entre los premiados o entre los candidatos a premiados con personas de tanto nivel, pero yo qué sé, lo vamos a disfrutar y luego lo compartiremos con nuestros contactos, con los alumnos de la escuela, los exalumnos de estos 12 años también se están volcando. Bueno, ¿qué queda de aquí al sábado el arreón final? Muchos medios de comunicación que siempre tenéis la deferencia de atenderme, así que, bueno, pues lo estamos disfrutando, es como un premio inesperado. Pues te deseamos muchísima suerte y que el arreón final sea bueno de aquí al sábado. Anselmo, pues lo intentaremos y gracias. Oye, enhorabuena por lo logrado hasta ahora y ya veremos lo que queda por venir. Anselmo Herrero. Lo comunicaremos, gracias Inés. Actor de doblaje, muchísimas gracias, un placer. Hacemos un alto en el camino nosotros, una pausa pero pequeñita, volvemos ahora enseguida, hasta ahora.